Queridos amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a La Pantera, por supuesto a Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Y nuestro canal, por favor, en YouTube, síganos en Club de Periodistas de México. Estamos transmitiendo desde el Templo de la Libertad, aquí en el auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Frital. El maestro Jorge Santa Cruz, el doctor Juan Ramón Jiménez. Pues el doctor Juan Ramón Jiménez, y retomando sobre el bloque anterior y hablando de estas nuevas estrategias, de estas nuevas maneras que debemos de tener todos en las lecturas. Antes estábamos acostumbrados a ver la cosa lineal, luego pues ya un poquito cruzadas las cosas, pero ahorita ya son de ida y vuelta, zigzag, cruzados, o sea, muchas dimensiones. El doctor hablaba de un juego chino que hay que aprender, por cierto, hay que procurar entenderle, que se llama Go, ahorita nos va a explicar en qué consiste. Él hablaba del billar, del ajedrez, del póker y del dominó, también nos lo dijo ahorita en el corte, de los juegos así importantes, ¿no? De los que conocemos. Pero aquí es en qué consiste el Go. Mejor tú explícanos a todos, doctor querido. Pues rápidamente, porque es un juego, es una mecánica mental. Es un juego muy complejo. Y prácticamente en las escuelas de negocios de Estados Unidos se les enseñan estos juegos de estrategias, porque son juegos geopolíticos y geoestratégicos. Por decir algo, si esta mesa es un país, si yo te acorralo y te pongo en esta esquina, te ahogo porque este es el mar o es el desierto, ¿sí? Entonces la jugada del Go es ahogar al enemigo, no dejarle salidas. O sea, no lo puedes dejar vivo, lo tienes que ahogar, ¿sí? Y hay las dos variantes de las que decía yo, la variante japonesa, que es también imperial, la china es imperial, y la vietnamita, que es de resistencia. Vietnam siempre ha sido un país atacado por todas las fuerzas internacionales. En la época reciente fue primero Francia y después fue Estados Unidos. Inclusive tuvieron una pelea entre China y Vietnam, y China prefirió retirarse sabiendo que los vietnamitas son aguerridos. Y ahorita Vietnam es una potencia económica después de la guerra de Vietnam, es el gran productor de café, sobre todo café. Nos han desplazado enormemente, sembraron 10,000 hectáreas de café inmediatamente, y nosotros hemos abandonado la producción de café. El campo en general. El campo en general. Entonces eso es parte de estos juegos en los cuales los tratados de libre comercio o acuerdos, porque el mismo Donald Trump dijo que él no estaba a favor de los tratados de libre comercio porque dijo textualmente en sus palabras, son para tontos. De hecho, esto no es para tontos, pero es acuerdos comerciales que tienen que existir. Es decir, somos frontera con Estados Unidos y tenemos relaciones fronterizas, bilaterales, trilaterales, multilaterales con Estados Unidos. Tenemos que llegar a acuerdos. Entonces esto es un acuerdo comercial mínimo, pero al final de cuentas acuerdo, que es una gran ganancia para México, el que se haya logrado que, por ejemplo, esto de la cláusula de extinción, o en inglés sunset, se detuviera, porque esto era una renegociación que se tenía que hacer cada 5 años de acuerdo a Estados Unidos, y México dijo no, tiene que ser a más largo plazo, y se logró que fuera a 16 años. Eso es positivo para México, aunque pueda haber variantes en este tipo de cosas, pero es un acuerdo a favor de México. Pero para mí, lo comentaba yo, que era la parte medular de estos acuerdos, el que se haya logrado por presión misma del presidente Trump de que en la industria automotriz se tiene que pagar un mínimo de $16 la hora. ¿En la industria automotriz? En la industria automotriz. Nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque dijo, los automóviles antes tenían 65% de contenido nacional y ahora van a tener 75% de contenido local. Nacional, local. Y los autos, las camionetas, las pick-ups y los tractocamiones van a traer como 40% de contenido local. Esto va a llevar
a un corto plazo a que toda la industria ligada con la industria automotriz, porque México no deja de ser una verdadera potencia automotriz, aunque no tengamos un auto mexicano, prácticamente somos los que le estamos dando mucho valor agregado a la industria automotriz. Entonces, la industria automotriz tiene efectos hacia atrás, que son básicamente la industria del acero. Exacto. La industria del acero es clave para la industria automotriz. Y luego de la industria del acero hacia atrás en la industria minero-metalúrgica, el carbón y el mineral de hierro. Entonces esas se van a tener que afectar porque es la cadena productiva. O sea, si estos indexan a $16 la hora, pues van a tener que impactar en estas otras industrias. Y hacia adelante van a ser la industria llantera, por ejemplo, la vidriera, la de autopartes, todas estas van a ser la electrónica. La electrónica van a ser parte de un proceso integral que es la industria automotriz. Por eso la industria automotriz fue tan discutida, fue el punto álgido entre las relaciones México-Estados Unidos ahorita. Y el punto básico fue que los grandes sindicatos norteamericanos dijeron, pues México nos está haciendo un comercio desleal porque está pagando $5 al día. Y nosotros estamos pagando $16 la hora. Y esto es solamente en determinadas regiones de Estados Unidos. Hay lugares donde se está pagando $40 la hora salario integral. O sea, no solamente el salario nominal, sino las prestaciones que hay. Entonces, esto es una gran oportunidad para la clase trabajadora en México, para que demande un resarcimiento del poder adquisitivo que llegó a tener en los años 70, cuando existió el nacionalismo económico. Entonces, por lo tanto, esto se veía básicamente en la participación del capital y el trabajo en la producción de una unidad de Producto Interno Bruto. En los años 70, en la época de más auge, en la época de Echeverría, el factor trabajo llegó a ser 60% del PIB y el factor capital llegó a ser 40% del PIB. En las épocas actuales el factor capital es 70% del PIB y el factor trabajo apenas el 30% del PIB, lo cual significa que la clase trabajadora, la clase obrera, está no explotada, sino súper explotada, es decir, porque tiene que rendir más con el mismo salario, tiene que extender horarios laborales externos, tiene que tener 2, 3 trabajos para subsistir, etcétera. Entonces, para mí ese es el gran punto de acuerdo, los $16 la hora, y espero que el empresariado mexicano entienda que llegó el momento de resarcirle a la clase trabajadora su poder adquisitivo. En este contexto hay que estar alerta para que ese empresariado, de alguna manera, tenga esa grandeza de miras, y si no, pues que el gobierno que venga participe de alguna manera, tanto con estímulos, pero también con cerrar filas con los trabajadores, porque ganan demasiado. Qué bueno que ganen, ¿verdad? Pero que se ganara en una proporción en que no hubiera tanta diferencia en una circunstancia casi de esclavitud en algunos de los sectores. Simplemente hablabas tú de uno de ellos, y que es el minero, y precisamente hablamos y hemos tocado ese tema muchas veces aquí en este programa, el carbón de sangre, el carbón rojo, o sea, por salarios de miseria, y recordemos precisamente este movimiento por un cordón de vida, ¿no? En pasta de conchos. Cristina Auerbach. Como a Cristina Auerbach, tan linda, que por ejemplo, simplemente por no tener los trabajadores, un cordón, un mecate, pues una cosa para amarrarse en la cintura, y que en caso de derrumbe pudieran tocarlo y guiarse hacia la salida. Por eso tan elemental que no tuvieron, murieron muchos de ellos, y no solamente es pasta de conchos, es algo que se repite. ¿Y qué pasa con empresas depredadoras que por no dar su brazo a torcer prefirieron el pasar a la historia con una vergüenza como esta, como la de pasta de conchos, y sin importarles
la calidad de vida de sus trabajadores. Entonces ya basta de esto, que si los señores ganan, que ganen, pero que no ganen sobre la calidad de vida de los trabajadores. Celeste, ¿recuerdas que Cristina ahora prácticamente nos hizo llorar a todo el auditorio cuando la presentamos aquí en el Club de Periodistas? Estuvo aquí, de hecho, Voces del Periodista, queridos amigos, fuimos de los pocos medios que dábamos voz casi todos los días, prácticamente hubo una época en que fue casi todos los días, que nos enlazábamos incluso con el padre Vera, el obispo Vera, que me acuerdo una vez que no los dejaban ni siquiera oficiar una misa ahí afuera, que los movieron, y bueno, una serie de circunstancias que de algo deben de servir a la reflexión y a que obliguen ahorita en ello. Esto es importantísimo, pero ¿qué va a pasar con los otros sectores que no estén contemplados dentro del tratado? En un corte comentaba el maestro, por ejemplo, Jorge Santa Cruz, con el campo mexicano. Hay que ver todo esto, es importantísimo lo que comenta el doctor, pero hay que ver de qué manera, que al rato no nos quieran echar a los mexicanos comunes, a ustedes y a nosotros, el costo de subir los salarios. Es hora de que cada quien asuma lo que le toca, se responsabilicen más, y eso va a impulsar a México y en un mediano plazo incluso va a beneficiar más a toda la industria en general. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.